y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragón Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gustan también los libros. Y quizás por esto el de hoy sea el programa total y absolutamente perfecto para hablar de un montón de cositas. Y a mi lado, como siempre, está Álvaro Aragonés. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí grabando un programa que me apetece grabar mucho porque es un juego que me gusta muchísimo y encima estoy aquí Sí, con mis personas favoritas que son la gente que nos escucha y tú. Así que pues ya efectivamente. estaría. Ya está. Estamos, recordad, como siempre, porque Álvaro dice esto, no porque estemos acompañados en el estudio en nada parecido, sino que Álvaro dice esto porque, como siempre, los viernes a las 12 de la mañana en twitch.tv/Aragón Radio grabamos y retransmitimos la grabación en directo. Y entonces, pues podéis ver algún gazapo alguna vez, ¿vale? Pero además de eso, también podéis ver nuestras bellas caritas y nuestras reacciones y pues comentar un poco las cosas en el chat con nosotros, que eso siempre entra. De hecho, lo que siempre hacemos en este programa es preguntarle al chat a qué habéis estado jugando esta semana. Y después le voy a decir a Álvaro, Álvaro, ¿a qué has estado jugando esta semana? A ver, he acabado ya definitivamente el Space Marine, muy bien, ahora sé algo sobre Warhammer 40.000. Antes también, Ya, yo tengo que hacer eso pero... también, ¿verdad? Tengo que jugarme como el Space Marine para entender algo cuando Warhammer 40.000 sucede en mi vida. A ver, está guapo, pero ya, no me parece una broma extra. También te digo, no me lo parecía antes, no me lo parece ahora. Me sigue pareciendo un juego que está bien. Tiene cosas curiosas y tiene algunas cosas absolutamente horribles y no pasa nada. Es un juego que está bien. Creo que eso está bien. Tampoco vas a aprender mucho, también te digo. Simplemente de todo es muy fascista y, supongo, y es gracioso, ya está. Además de eso, he estado jugando un poquito, no he podido jugar mucho la verdad, pero he jugado un poquito a MacPixel 3, que ya ¡Uy! sabéis, la aclamada MacPixel. secuela de MacPixel 2. El Eh, juego que no existe y que en verdad es la secuela de MacPixel 1. Exactamente. Y bueno, me he reído muchísimo. Aviso para navegantes, esto lo primero de todo. Es un juego de humor, entonces tienes que conectar con su humor. Y su humor es que la primera escena es que te ponen en un escenario, te ponen una bomba, te la tienes que comer y automáticamente te dicen ¡cágate! En enorme, en la pantalla. Ocupa toda la pantalla, el cágate. Si eso te hace risa, genial, te va a encantar el juego. No te ha hecho ni puñetera gracia, te parece que es zafio y vulgar y no tiene ningún tipo de gracia. Me temo que más Pixel 3 no te va a hacer ninguna gracia en ningún momento. Especialmente porque Claro, la siguiente escena es mearte en toda una casa para apagar un incendio. Pero, pero yo creo que hay una cosa con MacPixel y es que a lo mejor, o sea, a mí en abstracto como que los chistes no me hacen gracia, pero creo que el contexto del juego lo sabe hacer muy bien. O sea, me parece que hay como un contexto, la manera en la que los gráficos son súper sencillotes, no sé, como todas estas cosas. Me parece que lo hacen un juego muy peculiar. De todos modos, si no os convence mucho, yo os digo que lo segundo más divertido que jugar a MacPixel es ver a alguien jugar a MacPixel, Sí. ¿vale? Entonces, en este sentido, si tenéis curiosidad pero no os convence, yo miraría si hay algún streaming, algún walkthrough de alguien que os caiga bien o lo que sea, porque tiene su cosilla, tiene su Sí, cosilla. No lo he podido jugar todavía, pero he visto bastante de él porque es un juego que por estos lares nos interesa. Y creo que hay salsita a aquí, ver, ¿eh? os contaré más cuando juegue más, porque juego poquito, entonces Sí. tal. Pero hay demo, eso para empezar. Y Sí. además, yo solo os puedo decir que estoy tan dentro que automáticamente se lo conté a un amigo y me dijo, no conozco más Pixel. Y yo, que no conoces más Pixel, y le regalé más Pixel 1. O sea, así de dentro estoy Perfecto. dentro de más Pixel. O sea, para que lo Me entendáis, gusta ¿vale? mucho. Me gusta mucho la idea de introducir a alguien a MacPixel con el primer MacPixel y que te pregunte, y el 2 no lo encuentro en Steam, ¿sabes? Es parte del chiste. En plan, de le regalas más Y pues le Pixel 1, puedes, oye, ¿y el claro, 2? pero le puedes hacer como un poco un Goncharov, ¿no? Ya sabéis esta película que se ha inventado esta semana, Tumblr se ha ¿Cómo que inventado que inventada? Yo he existe una visto un película de Charov. Scorsese. Es verdad, tienes razón. Esta película mega desconocida de Martin Scorsese, de la que estaba hablando mucho en las redes sociales últimamente, ¿sabes? Entonces podríamos hacer un Goncharov con MacPixel 2, ¿sabes? En plan de, ¿te acuerdas de la escena de MacPixel 2 en la que tienes que saltar de un avión y te recoge un hipopótamo y tienes que hacer un triple salto mortal y comerte una gominola y una bolsa de caramelos pez para después conseguir la paz mundial en la región de, ¿sabes? Como alguna movida así súper Podría loca. pasar en más Me parece Pixel bastante bien. realmente eso. Podría pasar en MacPixel, especialmente lo de los caramelos pez, que es una cosa que me hace mucha gracia, los caramelos pez. En plan de, sacas una marca de caramelos y los llamas pez, que es un pez y un caramelo son la cosa más... Bueno, estoy divagando Sí. un poco, ¿vale? Entonces, ¿has jugado algo más, además de No puedo MacPixel? hablar de ello. Bueno, sí, puedo hablar de que. ¡Oh, Bueno, vale, spoiler! de lo que no puedo hablar. Puedo hablar de Gungrey Gore, que he estado jugando. Es un desastre de juego, me ha gustado mucho. No lo juguéis, pero me ha gustado. ¿Por qué? Es un juego de PlayStation 2 y es un juego de PlayStation 2 malo. Si tenéis nostalgia de los juegos malos de PlayStation 2, como yo, porque os falta un hervor como a mí, os va a encantar. Si no, cuando lleguéis a la fase del tren, vais a querer matarme, degollarme y probablemente luego profanéis mi tumba. Así que, por favor. Si no os suena bien, no juguéis porque no quiero morir.
Yo quería decir, bueno, aparte de esto, en fin, no sé si es la pinta que tenía el juego, exactamente la pinta que tenía el juego cuando iba a salir, pero bueno, yo, o sea, estas próximas semanas os voy a hablar de las cosas que juegue por ocio o las cosas que juegue por vicio, ¿vale? Pero tengo ahora mismo las navajas de los responsables de los documentos de confidencialidad de los juegos que estoy jugando como en la garganta, ¿vale? En plan de... No puedo decir nada, no puedo decir que estoy jugando a nada, no puedo desvelaros absolutamente nada, no puedo ni siquiera poneros como caras por el chat que a veces me decís en plan de Paula, guiña un ojo, sí, no puedo, no puedo. O sea, si queréis que Checkpoint siga siendo una cosa en la que existo, ¿vale? No puedo decir absolutamente nada, así que solo os puedo decir las cosas que juego por vicio, que básicamente son el juego de esta semana. Y tuve como un conato de ponerme a jugar más God of War en plan de hacerme las secundarias y tal, que me dejé por el análisis. Pero luego pues vinieron cosas locas y al final ya no lo hice. Bueno, a ver, eso, y es cierto, tiene buenas secundarias el God of War. Sí, es que hay secundarias, a ver, como digo, no es un spoiler, ¿vale? Pero hay secundarias relacionadas con Freya, ¿vale? Que es un personaje que me gusta muchísimo y no las había hecho. ¿Sabes? Sí. Porque era como no tengo tiempo físico y tengo ahí como la espinita clavada en plan de quiero pasar más tiempo con ella, ¿no? Entonces quería ponerme a esto en algún momento, pero de momento no ha pasado. Y como ya estamos un poco en la cuenta final del año, porque si os dais cuenta estamos grabando, este es el último programa de noviembre y ya el siguiente va a ser en diciembre. Entonces ya juegos del año, los GOTYs, toda la movida. Tengo un mogollón de cosas que no he jugado, como por ejemplo Neon White, que todavía no lo he jugado. Entonces, vienen mis 4 semanas oficiales del año de hacer los deberes y jugar todo lo que tenía que haber jugado, pero no he jugado durante el año. Entonces, básicamente eso. Pero lo importante es que hoy venimos a hablar de un juego y venimos de hablar de un juego del que tenía tantas ganas de hablar. O sea, es que no os hacéis a la idea de las ganas que tengo de predicar la palabra de este juego. Nunca mejor dicho. O sea, chiste no pretendido, ¿no? Sí, Pero, pero... pero creo que ¿te parece bien, Álvaro? Y previo leer lo que está jugando la gente en el chat, deberíamos ponernos a ello. Claro, claro. Entonces, efectivamente en el chat hay gente que también está jugando al God of War Ragnarok. Han hecho apreciaciones sobre él que no me parecen apropiadas para escucharse en la radio, ¿vale? Pero tienen que ver con que el juego está guay, ¿vale? Esta semana ha habido actualización de Sunbreak y Joy 3D también lo está jugando, Nier Automata en Switch, el Age of Empires 1 Ultimate, algunos Pokémon Españita, efectivamente, Pokémon Bug, lo llaman por aquí, Pokémon Bug y Pokémon Glitch, ¿sabes? En plan de, creo que es un poco el nombre que le tenían que haber puesto. Y básicamente eso. Ah, y Judgment, un juego, a ver, lo voy a leer, ¿vale? Igual tampoco es apropiado, dice Ryder Curti, Judgment, el que tengo aquí colgado. Bueno, pues ya está. Yo creo que esta es la mejor conclusión posible que podríamos tener a esta sección, así que vamos a hablar del juego de esta semana, un juego que no me esperaba que saliese, un juego que ni siquiera me convenció del todo cuando lo Sí. anunciaron oficialmente por primera vez, y un juego que se ha metido, pero como un avión, en lo más destacado de mi año y seguramente de los juegos de los que más me voy a acordar en el futuro. Entonces, yo pondría un poquito de música y vamos con ello. Sí. Porque Álvaro, ¿de qué juego vamos a hablar esta semana? No nos dejes más con la intriga. A ver, podría dejaros con la intriga, pero eso iría contra nuestros intereses, así que vamos a hacerlo, Contra el ¿vale? título del programa que si estáis Claro. escuchando en podcast probablemente estáis viendo en la plataforma de confianza que utilicéis para ese tal, ¿no? Entonces, vale, hay que hablarlo. Sí, hay que hablar un poquito de esto, ¿no? En plan de que sepáis de qué vamos a hablar. A ver, algunos libros son como una pieza de artesanía perfectamente ejecutada. Y pasa un poquito lo mismo con los juegos, ¿no? O sea, estos son los juegos que dices, wow, estos juegos que están como muy delicados, todo está súper pensado, todo está súper bien hecho. Y claro, no es solo que no tengan fallos, es la cantidad de detalles, perceptibles o no, que tienen, ¿vale? Son juegos en los cuales se aprecia finura, se aprecia pasión, se aprecia una obsesión, ¿no? Por que todo quede perfecto. Esta clase de juegos es verdad que son más comunes entre equipos pequeños,
en plan de equipos de una o dos personas o de muy poquitas personas, mucho más que en estudios grandes. Pero es cierto que en estudios grandes, cuando hay una dirección fuerte, también ocurren esta clase de juegos. Por eso también hay que apreciar a la gente que de verdad tienen aspiraciones artísticas. Kojima se puede decir lo que se quiera, pero sus juegos tienen esta sensación que normalmente solo vemos en juegos muy pequeñitos. Y sus juegos no son pequeñitos precisamente. Pero claro, de entre los juegos que hemos tenido últimamente, el más grande que se siente así, que se siente con una fineza y una delicadeza muy grande, desde luego el más grande es Pentiment. Sí, efectivamente lo es. Y de hecho es una peculiaridad porque Pentiment es un juego de Obsidian. Obsidian, una desarrolladora conocida fundamentalmente por Fallout New Vegas y más tarde por The Outer Worlds. Y una desarrolladora que nunca se ha caracterizado precisamente por el pulido de sus juegos, ¿no? O sea, creo que se han caracterizado muchas cosas, por narrativas muy chulas, por perspectivas muy inesperadas, por una manera, un carisma particular a la hora de Sí, plantear determinados elementos de juego, pero nunca por el pulido. Y sin embargo, lo que te encuentras en Pentiment es, primero, un juego muy fuera de los títulos que ellos suelen hacer, al menos mecánicamente. No deja de ser una aventura gráfica al final, con sus cosas, sus minijuegos y sus detalles, pero una aventura gráfica. Y un juego que se nota pensado y mimado en todos y cada uno de sus aspectos, sí. que es una cosa que me ha sorprendido mucho porque hasta el mismo momento en el que llevaba 1 o 2 horas jugando y estaba secretamente esperando que el juego se rompiese por algún lado, ¿sabes? En plan de si le empezasen a caer los trozos de decorado y explotase en mi Steam Deck. Pero nunca ha pasado, ¿no? Es que es como bastante notable la manera en la que se nota que Obsidian ha decidido escalar un poco hacia abajo el tamaño de juegos o las expectativas de juegos que hacen y hacer Sí. una aventura gráfica más modesta, pero en la que le echan todo el resto, tanto en el apartado artístico, que es una salvajada, como en el uso que hace de las tipografías, que es muy especial, ya comentaremos más adelante, como en un cierto bucle jugable que a mí me ha llamado mucho la atención. Sí. Entonces, antes de nada, ¿de qué va Pentiment, Álvaro? Claro, creo que es importante saber de qué estamos hablando Importante. antes de nada. Vale, pues Pentiment es la historia de Andreas Mahler, ¿vale? Es un artista que trabaja en la abadía de un pequeño pueblecito de montaña que busca crear un libro de horas con el cual conseguir la consideración de maestro artesano. Me diréis, hombre, pues esto no es muy del siglo XX. Y os diré, pues efectivamente, esto transcurre todo en el siglo XVI, hace ya unos pocos años, ¿vale? Han pasado Sí, unos uno o pocos años dos. desde entonces. Y es esto, es un pequeñito pueblo de montaña, estamos bueno, en lo que era, ¿no? Los pueblos bávaros, o sea, lo que hoy sería más o menos cierta parte de Alemania, depende, es que depende de dónde sea el pueblo en realidad, claro, Sí, porque el pero una país cosa no... así. Pero bueno, más o menos donde se supone que hoy estaría Alemania. Y la cuestión aquí es una cosa. Es un pueblo cristiano, pero un poquito a medias, ¿vale? Tiene una Ujú. abadía, tiene gente cristiana, pero para empezar tienen este artista raro ahí haciendo sus cosas. En la abadía, a pesar de que ya no se hacen manuscritos ilustrados, siguen haciendo manuscritos ilustrados y encima el pueblo tuvo invasiones godas y romanas antes de ser Mm. conquistados por los romanos, antes de ser conquistados por los cristianos. Entonces, digamos que es un caldo de cultivo interesante para que ocurran cosas este pueblo. Sí. Es como, o sea, el pueblo se llama Tassing, el pueblo en el que Así. se ambienta Pentiment. Y es verdad que me gusta mucho, sobre todo, el planteamiento desde el principio como un lugar de transición entre muchas cosas, ¿no? Un lugar en el que el cristianismo es claramente la religión que impera y que incluso tiene el poder político en ese momento. Claramente el monasterio domina el pueblo y tiene pues los diezmos, los impuestos, determinadas Mm. limitaciones sobre lo que hacen y no hacen las personas, vaya, o sea, está claro desde el principio del juego, pero luego, como que el periodo histórico está un poco entre la transición hacia la imprenta y como la imprenta hacerse más popular y más extendida, pero simultáneamente tú eres una persona que trabaja en lo de antes, ¿no? En copiar manuscritos y en ilustrar manuscritos. Eh, como tú bien decías, el pueblo tiene raíces romanas, pero también tiene tradiciones paganas anteriores a eso, pero al mismo tiempo, claramente, el cristianismo y sus santos y sus reliquias son una cosa muy importante en la cultura de la gente. Entonces, es como que hay muchos puntos de contacto diferentes y creo que una cosa que hace muy bien el juego desde el principio es plantearte el contexto como un contexto muy diverso, ¿no? Mira, es que aquí hay muchas cosas, cada uno tiene lo suyo y cada uno escora más hacia un lado o hacia el otro, pero en última instancia conviven todas de manera inevitable porque al final una población, un lugar, no es una cosa homogénea. Claro. Y esto también nos lleva a que
también hay fricciones. Tantas fricciones que cuando llega un noble al pueblo que tiene cierto pasado, que nos vamos a aclarar porque es Sí, parte de la pero gracia, pues ocurren cosas malas, como por ejemplo que es brutalmente asesinado. Entonces acusan al monje más viejecito del lugar porque es el que tiene la mala suerte de ser el primero en llegar, a pesar de que es obvio de que no ha podido hacerlo. Y entonces Andreas dice, pero ¿cómo va a haber sido aquí mi mejor amigo y prácticamente un claro. padre para mí? No voy a permitir que lo condenéis. Y entonces dice, pues voy a investigarlo. Y ahí empieza el juego. Sí. Básicamente en la investigación de este asesinato para, digamos, salvar al monje que es amigo de Andreas, pero que simultáneamente se ha establecido un poco de manera tácita como chivo expiatorio, ¿sabes? En plan de, mira, hay que echarle la culpa de alguien a esto. No sabemos quién ha sido. Este señor está ya viejo y realmente no puede, o sea, como que se percibe que no puede aportar más ya a la vida del monasterio. Entonces, un poco tácitamente la gente decide que va a ser su culpa y a ti, como ente externo, eso te parece una salvajada, tanto como ente externo como con persona con un sentido un poco de la justicia, ¿no? Entonces te pones a investigar el asesinato y tienes un tiempo límite para investigar el asesinato. Un par de pistas, sí que es verdad que existen, pero en general es como una cosa un poco vaga. Entonces, ¿cómo investigas el asesinato? Pues el asesinato lo investigas hablando con la gente del pueblo a ver qué te enteras, que es Claro. mi aspecto favorito del juego. La manera en la cual la ambientación de Pentiment hace este rollo de... O sea, es un juego de detectives. Es un juego de detectives anclado en una época muy distinta y con unos procedimientos muy distintos, ¿no? Evidentemente, pues por ejemplo, no le puedes hacer una autopsia como Dios manda a la persona que ha muerto para ver qué ha pasado con esto. Entonces todo se basa un poco en suposiciones, en conocimientos, en es que este piensa qué tal. Entonces tú tienes que hablar con la gente, saber ganártelos a través de determinadas decisiones de diálogo y extraer un poco líneas de información. Y un aspecto clave para mí del juego es que no tienes tiempo para investigar todas las pistas que te plantean al Sí. principio del juego. Al menos no es fácil tenerlo. No sé si se puede porque no lo he hecho, pero no es fácil tener tiempo para investigar todas las líneas de posibles culpables que te da el juego, ¿no? Entonces tú al final tienes que priorizar y esa priorización la haces un poco pensando con el corazón, ¿sabes? En plan, hubo un momento determinado en el que yo vi que uno de los posibles culpables era un personaje que me gustaba y decidí egoístamente no investigarlo, ¿sabes? En plan bueno, vamos a probar por otros lados a ver si esto es lo correcto, ¿no? O sea, creo que el juego te deja existir mucho en eso, a lo mejor le quita esta supuesta objetividad o hipotética objetividad Claro. que las historias detectives modernas buscan y es mucho más explícito que te mueves un poco por azar, por los comentarios de la gente, por interpretar cosas de determinadas maneras, por fisgar donde no te llaman, por hacer cosas a veces un poco moralmente cuestionables incluso Claro. y, y llegar a una conclusión que es también peculiar. Pero antes de hablar de esto, me gustaría señalar un poco como las mecánicas reales del juego, Sí, porque ¿vale? las mecánicas del juego, no esperéis aquí mecánicas de juego de detectives porque tampoco es el caso, ¿vale? Claro, De sí, nuevo, es lo que ha dicho Paula, no estamos en el siglo XX, no estamos ni siquiera en el siglo XIX donde se empiezan a desarrollar lo que son las técnicas detectivescas modernas, ¿vale? Estamos en el siglo XVI, los detectives no existen, no saben que existen y lo que conocemos hoy como investigación no es algo que ocurra, ¿vale? Lo más parecido igual sería el método escolástico, que en este caso no es que serviera de mucho. Y se utiliza en el juego, que esto también es parte de la gracia. En el primer caso se utiliza el método escolástico para una parte del sí, juego. Entonces, bueno. Pero lo que ocurre entonces es que este hombre es un artista y simplemente hace lo que puede. ¿Y qué puede hacer? Pues como ya hemos dicho, sus mecánicas son hablar con la gente. Realmente hay otras mecánicas, hay algunos pequeños minijuegos, pero normalmente no tienen nada, bueno, normalmente y nunca tienen nada que ver con el hecho de recabar más o menos información, sino el hecho de cómo te integras un poco en la sociedad. Entonces, las mecánicas principales es hablar con la gente. Por otra parte, hablar con la gente más, o sea, hay ciertas circunstancias que hablar con cierta gente te lleva a escenas que te bloquean una parte del tiempo, o ujú, sea, se va a pasar tiempo porque vas a pasar mucho tiempo con ellos haciendo algo como, por ejemplo, tejer, sí. o, y Es esta la es la mejor escena otra, del juego. cuando tú Sí, decides cómo es Andreas, porque hay ciertos momentos donde tú tienes que tomar sí. decisiones sobre cuál es la vida de Andreas, dónde estudió, después de que se fuera del pueblo, a dónde se fue, yo qué sé, de qué estudió cuando estaba en tal lugar, Sí, hay cuáles son sus un, hay obsesiones. un,
Sí, creo que hay un momento como muy particular en el juego, en el cual tú estás hablando con un personaje y el personaje te pregunta, bueno, y cuando fuiste a la universidad, ¿cuáles eran tus asignaturas favoritas, ¿no? Y entonces tú le puedes poner distintos trasfondos de distintas cosas que le interesan, pero también distintas cosas sobre las que tiene conocimientos, ¿no? En Ujú. plan de, por ejemplo, mi Andreas estaba especializado en como literatura prohibida y artes oscuras y en medicina, ¿vale? Entonces, claro, esto hace que en ocasiones se te desbloqueen, digamos, opciones de diálogo que cambian el transcurso de las conversaciones. Si alguien está malito, si alguien está teniendo un problema, ¿sabes? Tú le puedes decir, pues igual tengo yo unas hierbas que no, que te podrían ayudar con eso, ¿vale? Pero una cosa peculiar es que tampoco hay una build buena. O sea, por ejemplo, con Ujú. los conocimientos de medicina de mi Andreas, lo principal que me he encontrado es que como es una época en la que la gente no se fía de la medicina en absoluto, con razón, tengo que decir, Sí, ¿vale? Muchas veces ser el listillo que te dice, no, no te preocupes, esto es una cosa tal, yo te hago un caldito, hace que la gente te odie. En plan, de, sí. déjame a mí con esas paparruchadas, ¿no? Pero Entonces, cuidado, no hay una es... conversación increíble sobre lo que debería ser la medicina basándose en los conocimientos de la medicina de la época, que si os interesa la filosofía de la medicina, es absolutamente increíble y increíblemente bien escrita. Y incluso siendo una de las cosas que me gusta mucho de Pentiment, esto es un poco off topic, ¿vale? Pero ¿sabéis cuando los juegos se ambientan en una época en la que históricamente la mujer ha estado subyugada? ¿Vale? Ujú. Y entonces lo utilizan como excusa para tratar fatal a las mujeres que son sus Sí, personajes. Vale, Pentiment refleja que evidentemente las mujeres en este pueblo y en el mundo en general en ese momento tienen una posición sumisa, no tienen ciertas autoridades, no tienen cierto nivel de decisión, son tratadas por sus maridos, pues a veces bien si el marido es un ser de luz y la mayoría de casos muy mal y tal, pero el juego no lo condona. De hecho, hay una... No sé cómo decirlo, hay una conversación concreta sobre una mujer a la que le está costando tener hijos, ¿vale? Y tú puedes tener una conversación con ella muy bien pensada y muy sensible y con mucho tacto sobre, miras que esto no es problema tuyo y si hay muchos más factores que tú seas válida como mujer o no que entran en tener hijos y no tienes por qué pensar en tu valía a través del hecho de ser madre o no ser madre, ¿no? Y claro, esto te lo mete ahí un poco, no suena poco realista porque al final Andreas es un hombre pues más culto de otro contexto, del contexto de la universidad, del contexto de la filosofía, del contexto tal, pero como que el juego se las apaña para hablar cosas que incluso a día de hoy siguen siendo relevantes sin sentir la tentación de excusarte en es que no había vikingas, ¿sabes? O claro. sea, creo que tiene mucho tacto en Y al eso. estilo Disco Elysium también te permite ser un Sí, zaforras, también o te sea, permite ser si horrible. quieres Sí, decir, sí. no, igual es que el horno está roto, lo puedes decir, o sea, y de hecho puedes decir eso, el horno está, igual es que el horno está roto, y es en plan de, bueno, lo primero Sí. es que es una analogía horrible, y lo segundo es, Andreas, cállate, pero, Claro, o sea, pero poder puedes. tú puedes ser malo, o sea, tú puedes ser malo, tú puedes ser misógino, tú puedes ser tal, desde luego, pero también tienes muchas opciones para no serlo. Y muchas veces eres misógino y la gente te lo echa en cara, ¿sabes? En plan Claro. no es un juego en el que pase mucho él. Le dices al personaje que diga X y luego dice lo que le da la gana, pero sí que hay algún casito concreto que me ha jugado alguna mala pasada y cuando te pasas un poco, la gente dice, oye, hermano, Claro, ¿sabes? no En penséis plan de... que es de la Edad Media, entonces claro, la gente era misógina, era racista, era horrible. Es en plan, claro. hombre, a ver, tenían Mm, otro contexto y tenían otra forma de pensar, pero eso no implica que sí, hubiera vía libre para ser claro. básicamente un nazi de la Entonces, época. creo que es una cosa que trata como con mucha sensibilidad. Y el tema del trasfondo es importante. Hay varias veces que tú puedes añadir contexto a tu trasfondo. Porque en realidad esto que os hemos comentado de asesinar a un monje del monasterio, tú tienes que resolver quién es digamos, la primera parte del juego. El juego tiene 3 actos y digamos que cada acto es como una incógnita que tienes que resolver Ujú. que hace que el juego se mueva no solo en el periodo en el que tú empiezas y en el que piensas que a lo mejor se va a ambientar el juego, sino como en un periodo muy largo de la vida de los personajes. Sí, y lo interesante de esto es que cómo va cambiando todo a lo largo del tiempo. El propio Andreas va cambiando porque obviamente llega a ser más importante. El propio pueblo va cambiando porque las circunstancias de, pues depende a quién acuses, también va a cambiar un poco el pueblo en consonancia. Quiero decir, según quién sea el culpable, pues las fuerzas de Ujú, poder que hay ahí, pues van a cambiar. La ujú, política de la época también cambia. Está muy pensado y está muy estudiado este juego a la hora y retrata algunos problemas históricos reales que acaban afectando al pueblo.
como por ejemplo alguna serie de leyes particulares que se emitieron en esa época y que se estudian en historia porque son importantes. Y todo esto hace que sientas que de verdad es un mundo vivo, pero además que tú tienes importancia, porque todo lo que dices Sí. va dando forma, incluso cuando no te das cuenta, incluso con cosas muy tontas. Tú le puedes decir a una niña, de cuando es niña, porque puedes verla desde niña hasta adulta, de... tendrías que creer en los santos, o no, está bien que creas en las raíces paganas de tu historia. Ay, Y según es lo que tan bonita hagas, esa trama. el final de la historia puede cambiar radicalmente. No necesariamente para bien, también os digo. Tiene el rollo. A mí me gusta mucho esa, o sea, sí, no necesariamente para bien, pero me gusta mucho esa trama, me parece una cosa muy tierna, ¿no? En plan del rollo de que ella se acuerde de lo que le dijiste cuando era un moco, y entonces eso haya permeado de alguna manera el interés que tiene por las cosas, ¿no? Luego, evidentemente, la gente tiene su libre albedrío, ¿vale? Pero tiene como muchas microdecisiones así que funcionan muy bien. Entonces, tiene muchos más detallitos, como por ejemplo la manera en la que cambia el calendario a lo largo de los años, ¿no? Sí, No quiero estropearlo porque es chulo cuando te das cuenta, pero la manera de plantear el tiempo, de llamar a los momentos del día y de establecer un poco, digamos, las rutinas del pueblo va cambiando con el tiempo porque 25 años son muchos años, ¿no? Entonces, claro. son cosas que permean. Los perritos se hacen viejitos, ¿sabes? Puedes acariciar un perro en el acto uno y en el acto 2 tiene ya un poco, canea ya un poco, tiene las patitas como más delgadas, ¿no? O sea, que hay como muchos detalles, mucho mimo y mucho cariño, entonces cada vez que vuelves al pueblo, digamos, para hacer cosas nuevas y para investigar una trama nueva, también hay un punto de familiaridad. Es un poco como de volver a casa y ver qué le ha pasado a este, y ver que estos dos se han Sí. casado, y ver que este pobre señor falleció, ostras, lo siento mucho, ¿sabes? Este tipo de cosas que a mí me recuerda mucho a volver al pueblo, ¿sabes? En plan de hablas con la gente, te enteras de cosas, ves cómo ha cambiado la gente, te cuentan movidas que igual no te esperabas, ¿no? Me ha resultado súper calentito y me he sentido muy, 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 muy en casa con eso. Y creo que ha sido uno de los motivos por los cuales para mí el juego ha sido tan especial, ¿no? Porque realmente te hacen una ciudad muy viva. Claro, y además cambiar radicalmente ciertas cosas. Esto además no afecta luego a cómo se juega la parte central, quiero decir, los Mm. misterios son lo que son, pero sí que puede cambiar completamente la configuración del pueblo. Si decides comentar lo que ha hecho una persona en un momento dado, quizás ya no vuelva a aparecer nunca en el pueblo. Pero si no lo haces, puede aparecer y puede resultar que hay mucha historia detrás de lo que ocurrió ahí, y Mm. mucho más de lo que parecía a primera instancia. Igual no era una Claro. mala persona, igual simplemente estaba confusa, por ejemplo. O igual, incluso en cosas más tontas, una niña puede querer robarte el gorro y resulta que cambia radicalmente si le dejas robártelo o no. Eh, Sí, y luego pasan cosas. Claro, es que creo que, em, a ver, la agencia que tú tienes sobre lo que pasa realmente no es tanta, digamos, sobre la trama principal. Creo que no importa tanto las decisiones que tomes a grandes rasgos en lo que es el transcurso de, digamos, la vida, o sea, no de la vida, de la historia, digamos, sí. pero en lo que es la vida del pueblo, sí ves mucho impacto de lo que tú has hecho, de lo que has dicho, de las conversaciones en las que te has metido y en las que no te has metido, de si has confrontado a esta persona o no lo has hecho, si le has dado cierto consejo o le has dado otro. Sin ir más lejos, hay un personaje que está como un poco rayado, ¿no? Porque piensa que es un hombre viejo y que ya no puede conocer el amor. Y tú puedes decirle, hombre, pero si te gusta esa mujer, pues ¿qué tienes que perder, ¿no? Tú también te mereces el amor, puedes convencerle un poco como de que hay oportunidad para él. Y entonces, cuando vuelves al pueblo la siguiente vez y lo ves casado, ¿sabes? Es como... Son muchas cosas y creo que todas se suman y hace que el juego sea muy, 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 muy vivo. Lo que pasa, ¿vale? No creo que todo lo que hace sea perfecto, ¿vale? Y este es un tema del que tenemos que hablar, pero sí que creo que está modelado con mucho mimo, porque un melón que hay que abrir es cuando tú resuelves los casos, nadie te dice si lo has hecho bien o lo has hecho mal, y no hay Claro. necesariamente una respuesta correcta, Claro, al final ¿vale? todo se resuelve de una manera un poco... Para mí no es muy satisfactoria al final, tengo que decir, especialmente porque yo lo vi venir desde el principio y eso ayudó también, porque Mm, me parece que las pistas son demasiado obvias. sí, Pero eso no quita para que el proceso sea satisfactorio porque nunca sabes de, vale, pero acuso de verdad quién es, o es simplemente que le tengo simpatía al otro, o es que no he descubierto realmente nada que implique esta otra persona que también podría haber sido, que a veces pasa. Y eso te hace sentir de verdad como un detective de, vale, tengo una limitación, tengo que elegir. No sí. puedo simplemente dejarlo estar.
Y a veces te pesa, porque incluso después de haber acabado piensas, ¿y si era la otra persona? ¿Y si ahora esta persona está por ahí y está haciendo más barrabasadas y todo lo que está ocurriendo es por culpa de haber elegido mal? Y es Claro, difícil no darle vueltas. sí, y tiene un poco eso, ¿no? Tú nunca vas a tener toda la información, o sea, tú nunca vas a tener una lista de las cosas que ha hecho cada persona, las motivaciones de cada persona, los posibles móviles, las coartadas, las tal, esto nunca pasa. Entonces tú siempre sabes y eres consciente de que cuando tienes que acusar a alguien por fuerza, te estás dejando muchas cosas en el tintero y probablemente no estás tomando una decisión buena o correcta o cierta, ¿sabes? En plan de creo que no tienes nunca la certeza. Entonces, a veces tomar también estás haciendo un poco control de daños accidentalmente, ¿no? Que tú quieres que a la gente del pueblo le vaya bien. Entonces, tomas decisiones. Y yo, por ejemplo, en el primer caso tenía un culpable mucho más evidente que el resto y del que tenía muchísimas más pruebas, al que decidí no acusar porque me pareció que era una persona que ya había sufrido lo suficiente y que si la ley no le ayudaba, pues yo qué sé, ¿sabes, hermano? Que la vida es complicada. Y acusé a otra persona, ¿sabes? En plan de a otra persona que me caía peor. O sea, esto es una cosa que yo hice, pero también la hice basándome en que yo nunca iba a saber del todo la verdad, nunca iba a tener toda la información que necesitaba y creía que lo mejor para el conjunto de la sociedad era esto, que si lo piensas desde nuestra legislación actual, o Es sea, si lo horrible. piensas desde el marco legal actual, es la peor cosa del mundo, o sea, no se puede tomar esta decisión así, Claro. pero como la tienes que tomar por obligación, pues te obliga también a hacer un poco cabriolas mentales con lo que está Claro, pasando. yo en el segundo acto no quería acusar a ninguna de las dos personas porque a quien querría haber acusado era otra persona, o sea, porque me parecía obvio que era la otra persona, pero no había pruebas para demostrarlo y no me iban a Tal dejar cual. entonces hacerlo. Salió todo mal, por supuesto, fue horrible, un esperpento, pero tuve que elegir entre dos personas que tenía claro que ninguna de las dos eran implicadas, pero una que al menos estaba implicada indirectamente, a pesar de que sabía que el verdadero culpable era una tercera persona. Y Claro. se siente fatal, y más aún por todo lo mal que sale todo, pero Claro, o sea, es se parte de la siente fatal historia. y a veces ves las consecuencias de tus actos y dices, no, sí, claro, ¿sabes? O sea, ¿qué podría haber pasado? Si es que es ¿Qué va a literalmente pasar? imposible, pero creo que es peculiar la manera en la que sabe ponerte en este papel y sobre todo sabe distanciarte un poco de los preceptos de tu época para ponerte los de la otra época, ya te digo, ¿sabes? En plan de encubrir a alguien porque crees que en el fondo puede estar más justificado que haya cometido un asesinato que la gente de su alrededor, es una cosa que a la luz de la ley de ahora es para que me metan en la cárcel a mí, ¿sabes? Pero en el juego y en la tesitura en la que te plantean y en el contexto un poco también de conflicto entre lo eclesiástico y los campesinos y demás, pues hay veces que hay que tomar prisioneros, ¿no? Y creo que es una cosa muy peculiar. Entonces, lo que comentábamos, ¿no? Son varios casos y luego hay, digamos, como una trama general, ¿vale? Que se va extendiendo a lo largo de las épocas y de los actos, independientemente de lo. O sea, al margen de lo que tú decidas y al margen de lo que pasa en el pueblo, ¿vale? Y la cosa con eso es que, como comentaba Álvaro, creo que la resolución no es tan satisfactoria como podría haber sido. Sí, está un pelín acelerada, ocurre todo muy rápido. Las pistas son demasiado obvias desde el principio, es fácil verlo si empiezas a pensar un poco en las cosas que... Y si has visto ciertas cosas, pero si has estado explorando el pueblo es fácil que las hayas encontrado. Y Mm, además creo que le falta un poco de desarrollo durante el juego ciertos aspectos del final. Todo el mm, mundo interior de Andreas, todo lo que... Ciertos aspectos que no se sí, pueden comentar quizás porque sí que son un poquito más spoiler. sí. Les faltan desarrollo, queda todo como muy acelerado, Mm, le faltan unos buenos cimientos para sostener ese tejado. No mm, es un mal tejado, ¿vale? Es un final interesante sobre el papel. El problema es que todo lo que viene antes no acompaña para darles mm, empaque a ese final. Entonces creo que quedó mm, un poquito flojo el querer darle como todo que es mm. todo este tono de conspiración final, en vez de simplemente aceptar que, bueno, yo a este juego le hubiera dado un final de, es la vida, ya está, pasan Claro, cosas, sí. no puedes saberlo todo, no pasa Sí, nada. pasan cosas. De hecho, estaba pensando mucho en Paradise Killer, que Paradise Killer es otra visual novel de la que hemos hablado en alguna ocasión en el programa. De hecho, creo que le hicimos un programa. Que cuando tú descubres al final lo que ha pasado, el juego no te dice si es acertado o no. ¿Sabes? O sea, tú te puedes basar, tú puedes, digamos, cerrar el juego
en cualquier momento de la partida y llegar a tus conclusiones. El juego en ningún momento te valida ni te reprocha, ¿sabes? Es como, bueno, este es el final que tú crees que ha pasado, pues quédate con eso, es tuyo para ti para siempre. Y sin embargo, creo que uno de los defectos que tiene, o sea, una de las maneras por las cuales el juego no cierra, y creo que es una cosa que es directamente heredera de ser un juego, como decíamos, de escala más pequeña, dentro de lo que normalmente suele hacer el estudio, es que el tercer acto te quita un poco de agencia. Sí, En ese sentido. Es como que te da mucho la sensación de que lo que haces te lo has ganado, o sea, lo que encuentras te lo has ganado menos y lo que haces tiene menos importancia sobre lo que pasa. sí. Entonces, ir tanto tiempo persiguiendo una gran revelación y que luego al final la revelación te venga dada un poco, en lugar de que sea una cosa que te has ganado como te has ganado tú muchas otras cosas en el juego, ahí me resulta un poco extraño. Para mí el cómputo final es positivo igualmente. O Sí. sea, es un juego que, por los momentos tan bonitos que tiene, o sea, le decía antes a Álvaro, yo he llorado con este juego, Yo ¿sabes? O sea, hay también. dos escenas en concreto que me parecen, hay una de un laberinto y otra que Dios. pasa en el pueblo con una mujer, que me parecen extraordinariamente emocionales y que a mí me reventaron. O sea, Vale. en plan en la escena del laberinto te dejas escoger entre dos opciones de diálogo y tal cual las vi me eché a llorar, en plan de no puedo, ¿sabes? O sea, Sí, no tal, no. ¿no? Entonces, hay muchas cosas muy complicadas, hay muchas cosas muy profundas, hay muchas cosas muy complejas. Y yo, personalmente, creo que soy capaz de coger lo que veo que claramente flaquea en el final del juego y dejarlo a un lado para quedarme con la absoluta euforia que he tenido jugando este juego durante el 100%. resto del tiempo. Por esto yo también me Pero emocioné con las entiendo que a mismas dos alguna gente le escenas. moleste un poco más. ¿Qué? Sí, yo me emocioné con las mismas dos escenas. Es que, Pero amigo, ¿sabes? la del laberinto es problemática en mi casa por cosas también. También te diré. Ya, Pero bueno. ya, ya. Uf, ya, lo pensé un poco en verdad, ¿eh? Sí, bueno, pero cosas que pasan, ¿no? En la vida. Pero sí, es un juego que yo hice el análisis para Eurogamer y no le puse un imprescindible porque simple y llanamente veo un escenario donde puede haber mucha gente que diga, sí, pero lo siento, se me revienta con este final, se me revienta Sí, con yo esta también lo manera de entiendo. abordarlo. Y tengo que decir, incluso si no lo siento tan así, no puedo negar que el final me dejó mucho más frío de todas las cosas que sentí a lo largo de todo el juego. Entonces no puedo de buena fide decir, no, no, está genial. Es increíble, es un juego Ya. que me parece genial, me parece uno de los mejores juegos del año, pero creo que le ha Mm. faltado ese pequeño hervorcito para ser absolutamente incontestable. Yo voy a querer y a defender este juego hasta el final de mis días, ¿vale? Pero es verdad que hay veces que estás comiendo con una persona aleatoria del pueblo en una escena sin mayor repercusión en la trama, que te impacta más emocionalmente que el propio final del juego. Y eso es un tema. Sí, cuando eso ocurre es que hay Ah, un ¿no? pequeño tal. Sí, 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 sí. Pero al margen de eso, no os podría decir, primero, porque está en Game Pass, ¿vale? Y es claramente un juego que merece la pena en ese sentido. O sea, es muy fácil de probar, es muy fácil de verlo un poquito. Y en cuanto hayáis jugado una hora, vais a entender exactamente de lo que estamos hablando. Y segundo, porque es que es muy difícil que salga otro juego como este en ningún futuro cercano, ¿sabes? Es una de estas cositas especiales. Sí, es un juego muy Y, particular que no vamos a ver nada parecido. Quizás nunca, o sea, claro. Que hablando de esto, no hemos hablado, o sea, fijaos cómo es la narrativa del juego, que no hemos hablado de uno de los aspectos de los que más se ha hablado, de hecho, que es el apartado artístico. pero porque quizás tenemos algo de que hablar en la segunda parte y lo podemos enlazar todo. Efectivamente. Entonces, Efectivamente. si quieres, Entonces, creo que podemos poner un poco de música y pasar a hablar un poco de el apartado artístico del juego, de las cosas que hace Pentiment con su estética y de dónde vienen y qué significan. Así claro, que podemos ir allá. dale. Una estética muy particular, una estética que se basa en un periodo histórico muy concreto. Y de esto nos va a hablar Álvaro un poquito, de qué pasa con la estética de Pentiment, qué pasa con Sí, este trabajo que hacen en el monasterio y lo que da un poco su identidad al juego. claro.
A ver, ya sabéis que en esta casa somos muy de obsesionarnos de cosas muy particulares. Al menos yo, ¿vale? Que soy un poco nerd, que Paula es marchaz, entonces pues igual no tanto, ¿vale? ¿En qué universo Pero, soy yo? La persona Chad de cualquier conjunto de seres humanos. bueno, pues en este caso. Cualquier caso, no os va a impresionar el hecho de que digamos que nos obsesionan un poquito los libros. No nos vais a pillar en el purismo, ¿vale? No somos de la familia de no hay que subrayar los libros, no hay que doblar los libros, no hay que no sé Nunca. qué. Mis libros están reventados, están subrayados, están Tal cual. escritos deal with it. Ya está, ¿vale? Y esta es una cosa, porque Pentiment habla de manuscritos iluminados, porque, bueno, es lo que hace Andreas, ¿vale? Está haciendo un manuscrito iluminado y Ujú. nosotros tenemos que hablar de eso, de manuscritos iluminados. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de malentendidos y estoy hasta las narices de la gente que dicen los análisis, es que los manuscritos iluminados eran todos religiosos. No, ¿vale? No. Esto es una cosa de la que se habla mucho en el juego. Claro, y es una cosa de la que se habla mucho de cómo no necesariamente son religiosos y de hecho en esa época ya no eran religiosos en absoluto, simplemente eran una fracción muy pequeña y muy particular. Por eso vamos a hablar un poquito de la historia del manuscrito iluminado en general. Vamos a entrar un poco en los conceptos de tal y de paso lo vamos hilando en el juego para que entendáis un poquito más de cosas del juego que quizás se escapan porque no necesariamente tenéis por qué saberlas. Esto ya es un poquito más especializado, ¿vale? Y vamos a empezar con el contexto, porque ¿dónde surge todo esto? Pues mira, los manuscritos ilustrados, los manuscritos iluminados, ¿vale? Son ilustrados, pero los llamamos iluminados porque son básicamente en principio religiosos. Eso sí es verdad. Cuando surgen son Sí. religiosos y son iluminados porque están iluminados por Dios, ¿vale? Y surgen entre el siglo IV y el siglo VI. Damos estas referencias normalmente cuando hablamos en términos históricos de arte porque no hay un manuscrito original donde ya se vea, ¿vale? Esto. Se han perdido muchísimos manuscritos y más de esa época, muchas veces quemados, y además surgen entre el reino ostrogodo de Italia y el imperio bizantino. Esto significa que, siendo que es entre el siglo IV y VI, probablemente se quemaron muchos por ser textos herejes. Efectivamente. Tengo que decir que si la preservación, digamos, del arte y de la cultura la llevamos mal en pleno 2022, podéis imaginaros cómo se llevaba en este momento histórico, ¿sabes? O sea, creo Sí, que es una de esas cosas que no se van a saber nunca ciencia cierta y tenemos que vivir claro, con ello. Y por eso, amigos, es tan importante preocuparnos porque a nuestra historia actual no le pase lo mismo. claro. Señoras del videojuego, ya saben. Entonces, las dos obras. Agendita metida, puedes continuar. Hay dos obras que son muy conocidas de la época y que son más o menos las que preservamos que nos permiten saber cómo eran, ¿vale? Uno es el Codex Argenteum y otro es el Codex Rosanenis. El primero es un Evangeliarium. Esto es un libro que contiene los cuatro Evangelion. Bien, los cuatro Evangelios, nada más. No, no contiene las cuatro películas de Evangelion. Contiene los cuatro Estaría Evangelios. bastante guapo. Está bastante Sería guapo, ¿no? En raro. plan, descubres un manuscrito nuevo en plan del siglo III, ¿sabes? O sea, no del siglo... ¿Tú me entiendes? ¿No? Y está el Shinji subiéndose al robot. Claro, sería raro. Pero bueno, no. Eran. ¿Cómo crees, perdón, cómo crees que habría avanzado la sociedad si ahora mismo viajase en el tiempo al siglo XIV y les entendiese el manga de Evangelion? Muy, muy, muy diferente. Sería muy extraño, la verdad. Menudo mundo más O raro. sea, A ver, yo no diría que no, esto, ¿eh? si hay algún viajero en el tiempo que nos escuche, puede, puede mirarlo esto. Y no hacemos más que regalaros ideas Sí, fantásticas. la verdad es que sí. Pero bueno, es un Evangeliarium. Un Evangeliarium es básicamente un libro que contiene los cuatro evangelios, ¿vale? Nada más. Sí. Y de esto tenemos 188, iba a decir folios, pero no son folio, ¿vale? Porque no es papel aún. Tenemos 118 páginas de las 336 originales. Sabemos que seguramente fue escrito para el rey de los ostrogodos, Teodorico el Grande, pero ni eso sabemos. No nos engañemos, no tenemos ni idea. Simplemente que es muy bonito, eso sí lo sabemos. El segundo de ellos, el Codex Rosanensis, esto cada vez suena más como Warhammer 40.000, son, Estaba pensando literalmente esto. O sea, es que no te lo puedes imaginar. son 188 folios de pergamino. Esto es pergamino, ¿vale? De nuevo, no es papel, es pergamino. El papel llega mucho más tarde. Teñidos de púrpura, escritos en letras de plata y oro, que contienen el Evangelio de Mateo y parte del de Marcos. Bueno, no sé si es la mejor edición de Evangelios, pero no voy a entrar en eso ahora. Este lo conservamos íntegro a pesar de todo, pero no os preocupéis porque no lo vais a ver jamás, porque está bajo 18 llaves, como suelen estar estas cosas, por desgracia. Esto nos lleva, ¿pero qué es exactamente un manuscrito ilustrado? Pues si lo he contenido un poco es porque es un pelín complejo, ¿vale? Lo primero de todo es que un manuscrito ilustrado es cualquier manuscrito,
donde, además del texto, hay cualquier cantidad de otros elementos decorativos que añaden riqueza al texto o no. A veces simplemente están ahí porque hacen bonito, ya está. Sí, Normalmente se creo que introducen, ¿no, Didi? me gustaría señalar que la idea de que los libros tienen que ser libros y tienen que ser como en plan una cosa sólida, sesuda, única y exclusivamente para gente como que está así leyendo con cara muy seria y tal, esto es una idea totalmente contemporánea post-imprenta, ¿eh? O sea, Sí, en plan no. de a los libros de antes de esto les da totalmente igual vuestra movida. Y esto existe más o menos desde el siglo XX, ni siquiera el XIX, y es una cosa Ujú. puramente estadounidense, o sea, se lo inventaron los estadounidenses con un poco de ayuda de malinterpretar todo lo que dijeron los franceses. O sea, no os penséis que esto es Básicamente. una cosa del siglo XVI o algo así, o que el libro es sagrado, no, no, ni siquiera la Biblia es sagrada para esta gente, o sea, que cuidado. La cuestión es que normalmente, luego hay excepciones, pero normalmente se introducían letras capitales al principio de las páginas o los capítulos. Normalmente eran letras muy grandes, no eran nuestras letras capitales, eran mucho más capitales Y muy guapas. y muy chulas. Tenía normalmente cenefas alrededor del texto, pequeñas ilustraciones en forma de, pues lo que sea, de flores, de frutos, de animales. A veces se hacían ilustraciones en el centro, que no tenían por qué ilustrar lo que decía el texto. A veces eran ilustraciones random. Y además a veces había ilustraciones al margen y ahí sí que se volvían locos. Hacían absolutamente cualquier cosa. Les daba igual todo. Podían meterte animales mitológicos, meterte a santos, podían meterte escenas de lo que sea, podían meterte cosas obscenas de toda clase, tanto sexuales como escatológicas. Era un despiporre. Si os pensáis de esto, lo hacían monjes. Tenía que ser una cosa así como muy seria. Los monjes, ¿os pensáis que nos aburrían y querían dibujar como un señor le tira un pedo a otro señor en la cara? Pues claro que lo hacían. Y de hecho es un ejemplo real. No os penséis que me lo he inventado. Sí. Y ¿En qué además, y parte, esto en es qué parte de importante esta en el sección, juego, Álvaro, nos hablas de los gatos y los perros tróspidos que se hombre, pues dibujan en estos libros? ya lo has dicho tú, se dibujaban mucho. Tened en cuenta que no Esto- sabían mucho de animales, los pobres. claro, y son difíciles de dibujar los animales, ¿no? O sea, realmente es una cosa que también pasa, que son complejos de dibujar. Claro, son muy complejos de dibujar. Entonces, pues cuando los representan pasan cosas. Claro. Y lo más importante aquí, que influye al juego también mucho, es que se utilizan colores de tinta diferentes para términos particulares. En el juego, cada vez que se nombra a Dios o en alguna de sus formas, Mm. se cambia a un color rojo. Esto era muy común en estos manuscritos. Y hay que decir que en el juego ocurre constantemente el hay ilustraciones fuera de. O sea, tú abres el menú y es básicamente un libro y hay ilustraciones por los márgenes que son muy graciosas, en plan de totalmente invent, ¿no? De qué tiene que ver esto, nada, pero son bonitas, son graciosas. Sí, Tiene muchas cenefas, muchas cosas y esto es algo que se transmite en el sí, juego. esto pasa, los menús del juego también están escritos un poco de esta manera y el tema de las palabras resaltadas no solo pasa cuando mencionan a Dios o cosas religiosas, que creo que eso pasa bastante, Ujú. sino que pasa también con cuando un personaje le quiere dar cierto hincapié a cosas que dice, Sí, ¿sabes? En plan de, le estás diciendo al personaje, no, pero dímelo de verdad, y ese de verdad está en verde, en vez de en negro, ¿no? Entonces es como que hace uso de la tipografía, no tanto digamos, también lo hace, ¿no? Pero no tanto como de la cadencia de la frase o de la puntuación o de como otros signos que tiene al final el lenguaje para dar a entender el tono, sino que también se sí. apoya en cómo está escrito, de qué manera está escrito. Y eso me parece muy bonito. Claro, tened en cuenta que aquí entendían que la cadencia era importante, una cosa que se pierde en el texto. Entonces, como para ellos el dinero no era una cosa importante, sí que se molestaban en utilizar tintas de colores diferentes para resaltar cosas. Ahora vamos a entrar un poco en el contexto de, pero esto es religioso o no, Álvaro, aclárate. A ver, empieza siendo una cosa religiosa y especialmente se usaba para crear Biblias, mejor dicho, fragmentos de Biblias. Tenemos, creo que, un manuscrito ilustrado que es una Biblia completa. Tiene más de 1000 páginas, pesa más de 40 kilos y hace falta 3 personas para levantarlo. Te ¿Cómo? pilla que te lees antes de dormir, ¿sabes? Os diré. No, mejor no lo hagas, ¿vale? Entonces normalmente tenemos fragmentos de la Biblia en forma de, ¿vale? Manuscrito iluminado. Es porque son más útiles. La cuestión es que a partir del siglo XI empiezan a ser muy comunes los libros seculares realizados en forma de manuscrito iluminado y a partir del periodo gótico, si os saltasteis las clases de historia del arte, es el siglo XII, pues básicamente es ya extremadamente común y existen ya las bibliotecas personales, ¿vale? Entonces ya las personas empiezan a acumular libros de forma sistemática y tienen muchísimos libros en sus propias bibliotecas. Esto hace que los manuscritos ilustrados se revaloricen muchísimo y se vuelvan incluso aún más caros. Esto hace también que a partir de este siglo los monasterios empiecen a hacer menos manuscritos ilustrados porque
hay muchísimos patrones ricos que quieren estos libros, entonces mucha gente, muchos artistas empiezan a montar talleres comerciales laicos como para el que esté intentando montar Andreas. Andreas está intentando montar Ujú. uno de estos talleres, Sí. empiezan a tener muchísimo trabajo y entonces empiezan a quitárselo a los monasterios hasta que definitivamente en el siglo XVI desaparecen este tipo de manuscritos porque la imprenta ya hace todo muchísimo más barato y la gente puede leer y no ser pobre y pueden ser pobres y leer, que está bien. Sí, esto es una. Es exactamente el momento en el que se ambienta el juego, ¿no? ¿Sabes? El momento en el que los pobres empiezan a plantear que pueden leer cosas. Y la manera en la que Pentiment expresa mucho que esto es una cosa que está pasando en el mundo ahora mismo, ¿no? Que la existencia de la imprenta y de determinadas maneras de transmitir la información, que no necesariamente son los manuscritos súper elaborados de los monasterios, está yendo más lento en el pueblo en el que tú estás precisamente por el poder que tiene la iglesia, que eso Claro. también es un tema, es una unidad de tema. Claro, y lo desarrolla muy bien el juego y es parte importante y el hecho de que haya gente que puede leer ciertos libros también hace que avancen ciertas cosas. Entonces, cuidado. También es cierto que Andreas lo que está haciendo es un libro de horas, ¿vale? Y un libro de horas sí es un texto religioso, pero esto tiene contexto. Es un texto religioso específicamente pensado para los monasterios o para nobles que quieren tener un capricho, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos los libros de horas son manuscritos iluminados, pero no todos los Ujú. manuscritos iluminados son libros de horas, porque los libros de Efectivamente. horas eran libros devocionales, es decir, son libros que se usan para rezar. Lo que ocurre es te pone los diferentes periodos de cada día y tú tienes que rezar y te dice que tienes que rezar en cada uno de esos momentos del día. Básicamente son eso, manuscritos, son libros devocionales. ¿Qué ocurre entonces? Que el juego además lo imita también. Cuando pasa el día, cada vez que pasa de la hora del trabajo a la hora de la comida, del descanso, no sé qué, se basa en la clasificación del libro de días. Y como va cambiando a lo largo de los años, porque también cambia por ciertas cosas como el señor Lutero, pues también cambia la forma en la que se representa en el propio juego y cómo transcurre el tiempo, lo cual me parece muy bonito. Y la verdad es que sí, o sea, creo que es ciertamente un poco reconfortante, ¿no? Claro, es en plan de, mira, hay una pauta del tiempo basado en cómo se basa la vida y no las horas necesariamente. Me parece bonito. Además, hay que decir que estos libros eran muy, 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 muy caros, increíblemente caros, y que normalmente solo los utilizaban los nobles. ¿Qué ocurre? Que el ejemplo más conocido de esto es las muy ricas horas del Duque de Berry, ¿no? Antes de pronunciar francés de verdad, es de Les riches horas du Duc de Berry. Sí, más o menos. No me peguéis, franceses. Y fue hecho para John, el Mejor Duque de lo de que yo Berry. habría hecho, también te digo, ¿eh? O sea, no te rayes. Bueno, pero que no me peguen los franceses, que son muy así para su idioma. Pero este libro fue hecho para John, duque de Berry, por los hermanos Limburg, que eran tres hermanos miniaturistas laicos de la ciudad de Nijmegen, o sea, de Suiza, entre los años 1412 y 1416. Sí, llevó 4 años hacer un libro. 4 años. Pocos me parecen. Sí. Este libro lo habéis visto en alguna manera, ¿vale? O sea, no es un libro que no conozcáis, habéis visto sus Siempre. ilustraciones. Y de hecho, en Pentiment, el libro que está haciendo Andreas es una imitación de este libro. Y uno de los conflictos del primer acto es precisamente si debe imitarlo o debe crear su propia cosa. Sí, y creo que hay mucho. Es que nos estaban preguntando en el chat cuál es la temática principal de Pentiment. Y no quiero hablar de esto porque como que me parece que estropea un poco el proceso, ¿no? Un Sí, poco sobre todo como la evolución de ciertos personajes y tal, pero me gustaría señalar que el juego se llama Pentiment y Pentiment, aunque suene en castellano a penitencia, no significa eso, sino que significa pentimento, que es este rollo de cuando encuentras en un cuadro o en una obra rasgos de que anteriormente era de otra manera, ¿no? Es como un sí, arrepentimiento del autor que de repente ha cambiado la obra. Hay mucho de esto en el tratamiento de esta obra en particular, pero en general en cómo se trata el arte en Pentiment, hay mucha manera de hablar al respecto de cómo puede cambiar la perspectiva de un artista a este respecto, y esta es una de ellas. claro. Entonces, cuidado, porque este juego tiene muchas más capas de la que parece. Entonces, pero no queremos spoilerlas Son todas, muchas por eso. cosas. Para ir cerrando, también os voy a decir que una cosa obvia, ¿vale? Iluminar un texto costaba muchísimo tiempo y dinero.
así que solo se lo podían permitir los nobles. ¿Pero por qué costaba tanto tiempo de dinero? Porque os voy a explicar muy brevemente cómo se hacía, para que entendáis cómo de chungo es. Esta es mi parte favorita, o sea, porque me encanta como el tecnicismo de cómo se hacían los libros. O sea, creo que ahora mismo es una cosa que damos súper por sentado porque tenemos impresoras en nuestra casa, pero esto es una cosa que me parece fascinante, en plan de Sí, ojalá pudiera hacer yo manuscritos de esta manera. Eh, puedes. sí, pero quizás no le voy a dedicar mi vida a eso Ya, ahora mismo, eso ¿no? sí. Pero estaría guapillo. La primera parte le sonará a todo el que haya hecho un fanzine en su vida, ¿vale? Porque es básicamente tú coges las hojas y pones la disposición de las hojas para que veas que se encuadernan bien. O sea, para tener, vale, la página tal, va en tal, y ver los pliegues de las hojas. Básicamente es hacer los pliegues de las hojas. Ya está. Era un pelín más difícil porque hay que recordar, no utilizaban papel aún. El papel lo facilitó mucho cuando tienes que utilizar pieles tratadas, pero bueno. Después se crean la disposición de los elementos en la página, ¿vale? O sea, tú decides en cada una de las carillas dónde va a ir el texto y dónde van a ir las imágenes y les dejas un huequito, ¿vale? El huequito aquí va esto, el huequito aquí va esto y tú ya decides un poco de antemano dónde va a ir cada cosa. Me vais a decir, Álvaro, se sigue haciendo así y yo os diré, sí, pero hay mucha gente que no sabe que se sigue haciendo así. Entonces, Efectivamente, sí, sí, pero este es el primero de fancinito, vaya. claro, esto ya es un poco más complejo porque entonces el escriba escribía el texto. Se ponía ahí, escribía sus cositas, en tal. Pero ¿qué ocurre? Que antes de eso, el escriba lo que hacía era, hacía agujeritos en cada parte y hacía líneas rectas entre agujero y agujero. ¿Para qué? Me diréis. Para no salirse. ¿O qué pensáis? ¿Que los escribas escribían a pulso perfectamente recto? Pues no, se hacían las lineecitas Ay, de para hecho, escribir como vosotros en el instituto y en el colegio cuando teníais las plantillas. Ellos hacían igual. hay un momento en Pentiment en el que se ve una caligrafía apresurada que está todo torcida como cuando escribías en el cole. Y está, es muy bonito. Claro, porque por muy escribas que fueran necesitaban tener las líneas. Entonces lo que ocurre es que se hacían primero las líneas que servían de guía para el texto y entonces escribían el texto. Una vez había terminado el escriba, llegaba el iluminador, que generalmente era otra persona diferente, y se ponía a hacer las ilustraciones. Pero cuidado, antes de eso tenía que pulir la superficie con una piedra pómez, porque no era un papel, era una piel. Luego lo terminaba de preparar con cuidado, polvo de hueso, cogías animales, achacabas los huesos y terminabas de pulir como si fuera una lija fina. Esto se sigue haciendo a veces, cuidado, conozco gente que lo hace. Esto se sigue haciendo a veces, pero además es literalmente el tratamiento que utilizas cuando quieres pintar madera. Exacto. En plan, evidentemente una versión modernizada, ¿vale? En la que no utilizas polvo de hueso porque no estamos ya para estas cosas. Pero es como un procedimiento muy estándar a la hora de pintar Claro. cualquier cosa. O sea, no os penséis que hemos inventado nada en el siglo XX. Lo Claro, hemos claro, perfeccionado, total, pero total. inventar no. Y Que lo finalmente, sabían todo ya. claro, finalmente cuando ya está preparado, ilustran con los pigmentos adecuados la ilustración, concluyendo para que se pudiera coser y tener un libro terminado. O sea, básicamente era un fanzine, pero sin las herramientas para poder hacerlo de una manera más óptima. Y me parece muy bonito. La hot take, los manuscritos ilustrados eran fanzines. No, pero se construían como fanzines, quiero decir. Nos van a cancelar el programa, pero quiero retener esto en mi cabeza para siempre. O sea, es lo mejor que has dicho nunca jamás en el aire. Pero es la verdad, o sea, ahora mismo Sí, sí, no, 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 totalmente. hoy en día se hacen, la mayoría se hacen igual que se hacían los manuscritos ilustrados en su momento. La diferencia es que ahora tenemos unas técnicas diferentes y tenemos unas maneras más fáciles de hacer ciertas partes del proceso, además de mejores materiales. Quiero decir, nosotros tenemos papel. No me canso de decirlo, el mayor invento de la humanidad después de la rueda es el papel. Es lo mejor que hemos inventado, es increíble, nos ha salvado la vida, nos ha hecho evolucionar. Está guapillo el papel, ¿eh? O sea, la gente, no, la evoluciona exponencialmente el ser humano a partir de que se inventa la imprenta. No, evoluciona Ay, exponencialmente no, a te partir de que se rayas. inventa el papel. Luego ya vemos, ¿sabes? Luego Claro, ya, claro. el resto tal. Y I think it's beautiful. Además, os tengo que decir que conseguir tintas era súper difícil porque había que machacar animales o machacar plantas. O a veces Ujú. utilizaban la orina u otros fluidos, no queréis saber. Sí. También hay como mucha historia de utilizar determinados minerales Sí, de una manera quizás tóxica. demasiado... Sí, exacto. Pero bueno, solo se podían conseguir, me temo, 8 colores, de todos modos. Rojo, amarillo, verde, azul, blanco, negro, oro y plata. Si veis un color Me renta, diferente, ¿sabes? hombre, está muy bien. Pero si ves colores diferentes en un manuscrito iluminado, una de dos. O es un caso muy muy excepcional o es una falsificación. Básicamente, sí.
Y ¿Cuántas bueno, cosas le has enseñado ya a la gente, ¿no? En plan de que la Biblia es un fanzine, cómo identificar si os están timando cuando se estén intentando vender un manuscrito millonario. Cositas, cositas que aprendéis en Checkpoint, claro, está muy bien. una cosa normal. ¿Quién no va a ir a comprarse un manuscrito ilustrado Claro, ¿a mañana? quién no le va a gustar un manuscrito ilustrado del siglo primero? Bueno, total, creo que había una apología que queríais hacer antes de cerrar el programa. Sí, lo primero de todo quiero aclarar que esto no es propio solo de los países cristianos, en los países islámicos y en los Ujú. países del Extremo Oriente también se hacía, lo que pasa es que eran menos pedantes y los llamaban libros ilustrados, ¿vale? O sea, esto es Sí. así. Y esto quiero decir, si los monjes del siglo VI podían coger el libro y dibujar un conejo tróspido o dibujar un señor echándole un pedo sobre la cara de otro, vosotros podéis escribir en los márgenes de vuestros libros, podéis Efectivamente. subrayarlos, podéis doblarlos, podéis tirarlos a la cabeza de alguien. Bueno, no lo hagáis porque está feo, pero en general podéis hacer lo que queráis con los libros, porque si un monje del siglo VI puede decir, voy a dibujar un señor echándose un pedo en la cara de otro señor, vosotros podéis hacer lo que queráis con los libros, porque Los nunca libros va a son ser tan horrible vuestros. como ese monje. Claro, o sea, los libros son vuestros y son para usarlos, ¿sabes? Y usarlos, hay muchas más maneras de utilizar los libros que usarlo, leerlos y ya está, y dejarlos tapaditos y como guardados para que nunca nada los toque ni los perturbe. Y que sepáis que en Checkpoint somos muy defensores de quizás no destrozarlos, pero darles Claro, uso. Un darles libro así, uso. un libro que ya no huele a nuevo. Un libro que tiene así como sus marquitas de lápiz, sus marquitas de boli, sus esquinitas dobladas, su portada así como un poco arrugada y tal. Esos libros son los guays porque esos libros han visto cosas. Han vivido, es igual que una persona, es mejor cuando tiene una historia, ¿no? Y cuando tiene cicatrices y tiene cosas, pues esto es lo mismo, Claro, tienes que... claro. Un libro mejora cuando pasa a ser otra cosa. Ya está, no pasa nada. Vale, pues yo creo que con esto, Álvaro, vamos a pasar a la sección de comentarios en la que os vamos a resolver Sí. un par de duditas. Venga. Recordad que nos podéis dejar vuestras preguntas a través de Twitch, de iVoox, de Twitter, de todas las plataformas en las que podéis encontrarnos. Básicamente las leemos todas y os contestamos. Y tenemos dos del chat de Twitch. Para empezar, una de Karudov que decía, duración aproximada, ¿es un juego largo o corto? Es un tema esto. Eh, es un problema cuando un juego trata mucho de leer y además ni siquiera tienes por qué leer muchas partes. Es Mm. difícil. Te diría que si lees rápido y vas a destajo, dura 7 horas. A ver, yo es un juego Pero, que me esperaba más corto, ¿vale? claro, O sea, no es corto en plan 2 horas, ¿vale? Pero es un juego que a mí me ha durado 9 y tenéis que tener en cuenta dos cosas. Primero, que yo me he parado bastante, pero segundo, que yo le suelo recortar un tercio de la duración a todas las cosas de leer porque leo muy rápido, claro. ¿vale? Entonces, yo creo que la duración normal serán 10-12, Yo diría que más 13. O sea, si vas a una cosa normal, así. 12-13 horas son, sí, más o menos. 12-13 horas si lees a una velocidad normal, de persona Mm. normal. Y haces más o menos unas pocas cosas, pero tampoco te obsesionas. Yo diría de 12-13 horas. A mí me duró 11 o 12 horas, pero hice absolutamente todo lo inimaginable, ¿vale? Hablé con absolutamente todo el mundo, cargué partidas para ver qué ocurría, se hacía otras cosas, va, va, va. Y aún así me duró 12 horas. Os digo, si queréis ser completistas de verdad y no leéis a velocidad ultrasónica, pueden ser 20 horas. Sí. Fácilmente. Sí, Más no, sobre todo si pero queréis ver cómo determinadas interacciones, ver qué pasa si hacéis cosas de manera diferente y tal, os podéis alargar. Pero eso, es duración media, ¿vale? No son 40 horas, no es un sí, mineco, pero sí que la decena y pico bastante fácil, sí, ¿no? sí, sí, yo creo Vale. que sí. Y luego, la siguiente pregunta que teníamos es una de indescriptible, que está escrito así, no es que yo la haya publicado, no es que yo la haya pronunciado como si fuese de Madrid. ¿Te creéis que Night in the Woods ha creado escuela y que veremos un revival de las aventuras gráficas? Vale, Mm, es que sí yo creo creo que ha que habido un ya. revival. Claro, yo creo que hay ahora mismo un revival de las aventuras gráficas, pero no sé si Night in the Woods es del todo el responsable. No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, creo que sí, porque al final del día ya estamos viviendo esa... Mm. Quiero decir,
En el último año he visto más novelas, o sea, más aventuras gráficas de las que he visto en los últimos 5, Mm, quiero decir. Hay un montón de aventuras gráficas que están destacando y ya no me refiero solo a Monkey Island, me refiero a juegos mm, más pequeños, quiero decir, cosas como, sí. bueno, ya hemos hablado de ellos por aquí. Mm, Pero hay muchísimo. Y siento que la gente se interesa también muchísimo más. Antes creo que seguían haciéndose, pero era una cosa más de nicho. Pero creo que ahora han vuelto el interés porque la gente se ha dado sí, cuenta de no es un género caduco, un género que ya no valga. Creo que esto ayuda a que los indies hayan demostrado que no existe tal cosa como un claro. género caduco, ¿no? O sea, es... Claro. O sea, para mí hay como varios puntos de este revival de las aventuras gráficas que yo creo que está pasando en tiempo presente y que ojalá se mantenga mucho porque es un género que a mí me flipa, ¿vale? Creo que por un lado, el hecho de que incluso los juegos mainstream se hayan girado más a lo narrativo ha hecho a la gente experimentar, o sea, mucha gente que a lo mejor no se planteaba los Ujú, videojuegos de esta manera, experimentar que a veces hay historias en los videojuegos que son la leche, ¿sabes? claro. Entonces, creo que esto es una cosa que muchos ya sabíamos, ¿vale? Que los jugadores no éramos ajenos a que hay juegos con historias muy chulas, pero creo que incluso gente que no es jugadora muy acérrima ha entendido que hay juegos que están muy bien y que plantean cosas muy interesantes más allá de, o sea, de maneras diferentes a otros medios, ¿vale? Creo que también ha habido una tendencia de desestigmatización de lo japonés en la última década, sobre todo, que ha hecho que nos lleguen muchas más obras de Japón, un Ujú, país en el que infinitamente se trabaja más tanto la novela visual como la aventura gráfica, las novelas de misterio y todo este tipo sí, de cosas. Nos han llegado muchas obras que incluso llevaban perdidas o al menos no traducidas muchísimos años y eso ha despertado un interés nuevo por el género. Y por último, creo que sí que, y ahí sí que entra un poco Night in the Woods, por eso digo que creo que no es su responsabilidad, pero en parte sí, ha habido indies muy exitosos que han utilizado el formato aventura gráfica para hacer cosas chulísimas. Pienso en Night in the Woods, pero también pienso en The Red Strings Club, pienso en Coffee Talk, pienso en, por ejemplo, Yuppie Psycho, que no es exactamente así, pero también tiene muchas cosas de esto, sí. ¿sabes? O sea, creo que ha habido muchos indies que han funcionado muy bien y que han sabido plantear sus aventuras gráficas de esta manera concreta y la importancia de Disco Elysium también ha sido mayúscula, por ejemplo, porque Disco Elysium al final es un juego similar en estos términos y creo que todo eso ha hecho que la aventura gráfica, que antes era un género un poco como más denostado, pues sí, a la gente le gustaban como las aventuras de LucasArts y no sé qué, pero un poco después de Love Monkey Island y Day of the Tentacle y tal, era un tema más de que este juego no es de jugar, ¿vale? Creo que se ha reivindicado un poco contextualmente y de manera natural. Claro. No creo que haya una agenda o un interés de hacer muchísimo dinero, aunque evidentemente pues las empresas hacen A cosas por ver. dinero, pero sí que creo que la gente tiene curiosidad genuina y me parece una de las cosas más bonitas que ha pasado en los videojuegos Y últimamente. dilo, Paula, Danganronpa tuvo mucho que ver también. Danganronpa tuvo muchísimo que ver, o sea, yo no quiero daros otro programa más la chapa con lo importante que ha sido Danganronpa en los últimos años, ¿vale? Pero porque creo que ya he hablado Ojalá. de ello en varias ocasiones, pero Danganronpa ha sido una novela visual extraordinariamente influyente en la historia del videojuego, que si esto es una cosa que me hubierais dicho a mí cuando me la estaba leyendo a través de un let's play marronero de internet en el primer año de carrera, me hubiera reído en vuestra cara, Sí, pero es una cosa que ha Danganronpa y pasado. Phoenix Wright son los dos Sí, culpables de que hubiera lo suficiente tracción mm, para que luego fueran llegando sí. otra serie de cosas. Lo cual creo que una vez más demuestra de igual tendríamos que hacerles un poquito más de caso a Japón y demostrarles menos. Efectivamente. En el chat hay gente que ya se ha comprado Pentiment. Yo con esto me quedo tranquila. Me Así que parece creo genial. que con esto nos vamos a despedir. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Sois todos guapísimos y guapísimas. Y hasta luego. Adiós.